El millonario se sorprende al ver a la mendiga negra convertir un contrato frío en amor verdadero. El ruido de la vibrante ciudad nueva ensordecía como un concierto fuera de control. Autos, voces y sirenas chocaban en un paisaje sonoro caótico mientras Alejandro, un millonario atrapado en su opulenta prisión de cristal y acero, caminaba entre la multitud. Su cara se reflejaba en los escaparates, siempre perfecta, pero en su corazón danzaba un agitado vacío. Acababa de despedir a su viejo amigo y compañero. La soledad le golpeaba como un puño. La vida que había construido, llena de lujos, ya no le prometía nada. Esa tarde, como una señal del destino, se encontró en la esquina de una antigua biblioteca. El lugar estaba en ruinas, a punto de ser demolido. En las escaleras de mármol desgastadas se sentaba Selene, una mendiga de piel oscura y ojos que chisporroteaban con una sabiduría olvidada. Como si el mundo fuera un lienzo y ella la artista. Su presencia lo atrapó al instante. Alto y elegante a pesar de su ropa rasgada, la mujer parecía tener una conexión con la historia de ese lugar. Ella lo miró, un destello de curiosidad iluminando su rostro. Alejandro sintió un tirón en su interior. ¿Quieres saber de este viejo lugar?, preguntó Selene, su voz suave como terciopelo. Alejandro, curioso pero incrédulo, se sentó a su lado, mientras hablaba sobre los días en que la biblioteca era un refugio y un faro de amor para la comunidad. Algo en su relato lo tocó. Hablaba de un poder que transformaba vidas, de la magia que surge de la unión entre las personas. Cuando Selene se detuvo, Alejandro sintió que el aire era más espeso. Sacó un contrato que tenía en su bolsillo. Un acuerdo para demoler ese histórico edificio. Un movimiento más para engrandecer su imperio. Causó náuseas. ¿Así acabaría todo? Su mente y su corazón luchaban en un duelo. La voz de Selene transformaba aquel papel frío en un símbolo de amor y sacrificio. Los días pasaron y la conexión entre ambos creció. Alejandro se veía a sí mismo en las profundas reflexiones de Selene, cuestionando el valor de su solitaria riqueza. Pero no todo sería fácil. Un desarrollador avaro, dueño de los terrenos, le hizo una oferta que dejaría a cualquiera sin aliento. ¿Debería olvidar a Selene y su impetuoso reclamo por el amor? ¿O ceder ante las tentaciones del oro brillante? La angustia se intensificó cuando un secreto del pasado de Selene emergió. En el momento culminante, Alejandro se daría cuenta de que lo que realmente anhelaba no era solo amor, sino un propósito más grande que él mismo. Se enfrentaría a una decisión crítica que no solo afectaría a su vida, sino al futuro de toda una comunidad. Con la pregunta girando en su cabeza, se dio cuenta de que estaba al borde de algo que podría cambiarlo todo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por lo que verdaderamente amaba? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Los días se deslizaban como hojas arrastradas por el viento. Alejandro estaba atrapado en una lucha interna, cada vez más cautivado por Selene y la conexión innegable que habían forjado. En cada encuentro, sus charlas sobre el valor de la comunidad y el amor se sentían más apasionantes. A medida que la fecha de la demolición se acercaba, la presión en su pecho aumentaba. Cada vez que se ataba el contrato, las palabras se volvían borrosas. Un día, mientras caminaban juntos, Selene se detuvo bruscamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Alejandro, hay algo que debo decirte». La voz de Selene tembló. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sucede?», preguntó con el corazón acelerado. «Mi vida no es lo que parece. Yo tengo un pasado que no he compartido contigo». Las palabras flotaron entre ellos como una nube oscura. Antes que pudiera responder, un grito desgarrador rompió la tensión. La multitud a su alrededor se aglomeró en torno a un grupo que batallaba con un hombre enfurecido. Era un desarrollador local, el mismo que había hecho la oferta a Alejandro. Gritaba, los ojos inyectados en sangre, mientras se lanzaba contra un joven que intentaba protestar por la demolición. «¡Basta!», gritó el joven, su voz temblorosa pero firme. Alejandro se estremeció. El espacio se volvió un torbellino de voces y movimientos. Selene retrocedió. «Alejandro, no podemos quedarnos aquí», dijo, tomando su brazo, para arrastrarlo hacia un lugar seguro. Pero él no podía apartar la mirada. En el caos oyó la voz del joven claramente. «Esto es una locura. Estás destruyendo nuestra historia, nuestra comunidad». Las palabras eran un eco de las conversaciones que había tenido con Selene. El desarrollador, enojado, lanzó un puñetazo. El joven cayó al suelo, su cuerpo golpeándose contra el pavimento. Algo crujió en el aire, y en ese instante Selene soltó su brazo con fuerza. «¡Alejandro, ve! ¡Tienes que salvarlo!», gritó, pero su mirada se había oscurecido. «¿Qué?». En ese momento, el suelo bajo sus pies tembló. Las palabras de Selene comenzaron a cobrar sentido. Ella no solo estaba preocupada por el destino de la biblioteca. Había un fuego profundo en su interior, un propósito oculto. Mientras él dudaba, el desarrollador intentó dar un nuevo golpe al joven en el suelo. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia la escena, empujando al agresor y gritándole que se detuviera. La multitud rugió. El hombre volvió su furia hacia Alejandro, como si al ver al millonario de pie frente a él, lo hubiera retado. Pero a medida que peleaban, un giro inesperado sacudió la plaza. Selene, con los ojos en llamas, se lanzó para enfrentar al desarrollador. «¡Espera!», gritó ella, interrumpiendo la pelea. Alejandro la observó, completamente atónito cuando Selene se acercó y sacó un objeto de entre sus harapos. Era un viejo medallón, algo que parecía tener historia. Esto es mío. Fue mi herencia. La historia de mis antepasados está aquí». Su voz, ahora cargada de autoridad, resonó entre la multitud. Nadie podía apartar la vista. Selene levantó el medallón y una conexión inquebrantable pareció surgir. El aire se volvió denso. La piel de Alejandro se erizó. Este lugar es más que un edificio.
Es nuestra historia. No puedes destruirlo. La multitud estalló en gritos de apoyo. De repente, el desarrollador se detuvo, confundido. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eres realmente?, preguntó, la incredulidad dominando su voz. Selene no respondió. En ese momento, algo en su mirada le decía que había una verdad más grande en juego. ¿Acaso todo lo que creía conocer estaba a punto de derrumbarse como aquel edificio que ella defendía? La tensión crecía y el silencio se adueñaba del lugar. Todos los ojos estaban sobre ellos, esperando. Selene, con su medallón luminoso, podía cambiarlo todo. Y Alejandro, al borde de la revelación, sintió que todo su mundo comenzaba a cambiar. ¿Qué pasará ahora?, pensó, angustiado, mientras el futuro de su amor y de la comunidad pendía de un hilo. La tensión en el aire era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Selene, con el medallón brillando en sus manos. Alejandro sentía el pulso acelerado. Todo a su alrededor se desvanecía. El ruido de la multitud se convirtió en un eco distante. Selene respiró hondo, como si cada palabra fuese una carga. El silencio se volvió ensordecedor. La multitud, antes agitada, se detuvo expectante. Alejandro, con su corazón latiendo a 1000 por hora, solo podía concentrarse en el brillo del medallón. ¿Qué significaba realmente? Mis antepasados, comenzó Selene, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Un grito desgarrador interrumpió el momento. ¡Un estallido! Todo sucedió en un instante. Alguien había disparado. Una bala zumbó entre la multitud, como un rayo que rompía el cielo. El caos estalló de repente. Gente gritando, corriendo en todas direcciones. El sonido del disparo resonó como una explosión. Alejandro no podía procesar lo que sucedía. Vio a Selene caer. Un instante y todo se tornó negro. Su rostro, pálido y sorprendido, quedó grabado en su mente. ¡Selene!, gritó, lanzándose hacia ella. Su corazón se sentía como un peso sobre su pecho. Se arrodilló a su lado, notando el rastro de sangre que comenzaba a empapar el suelo. Y las miradas alrededor eran de horror, pero no podía apartar la vista de su rostro. Selene no se movía. Solo sus ojos, llenos de dolor, buscaban los suyos. «Alejandro», susurró. Su voz apenas era un «¡Hilo!». «No, no, no». Su voz se rompió mientras sus manos temblorosas intentaban detener la sangre. «¡Ayuda! ¡Alguien llame a una ambulancia!». La multitud comenzó a agolparse cerca, pero muchos eran solo voyeristas. Había miedo en sus ojos. No hablo de compasión. Las palabras del joven que había defendido la biblioteca resonaban en su cabeza. «Estás destruyendo nuestra historia». Ahora se sentía atrapado entre lo que amaba y lo que creía. Selene cerró los ojos y por un momento Alejandro pensó que todo se detendría. En su cara había una expresión de paz. Pero entonces, con un esfuerzo visible, murmuró: «No soy quien piensas». Su corazón dio un vuelco. ¿Qué había querido decir? Una verdad oculta. Ellos habían compartido momentos, risas, y ahora el silencio de los secretos estaba a punto de romperse. «Selene», su voz era un ruego. «¿Qué quieres decir?». Sus labios temblaban. Era una asignación, Alejandro. Un encargo. El aliento se le cortó. Un encargo. ¿Acaso había estado solo jugando con él? En su mente el mundo se sacudía. ¿Todo había sido una mentira? ¿Acaso los momentos que habían vivido no eran reales?
El desasosiego le hizo sentir como si toda su vida se desmoronara. No, no, murmuró, mientras una sombra oscura se cernía sobre su corazón. Su confianza se tambaleaba, pero antes de que pudiera asimilarlo, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose cada vez más cerca. Y en medio del caos, un hombre emergió de la multitud, alto, con una presencia imponente. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre Alejandro. Aquel era el desarrollador que había intentado destruir la biblioteca. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras se acercaba. ¿Te arrepientes, Alejandro?, preguntó, como si todo fuera un juego. ¿Te das cuenta de lo que has perdido? El mundo se desvaneció aún más. Alejandro estaba atrapado en un momento de decisión. Selene estaba aquí, herida, y aquel hombre lo miraba con desprecio, desnudando su alma. No sabía si proteger a Selene o enfrentar al hombre que representaba todo lo que había elegido ignorar. ¿Qué has hecho?, gritó Alejandro, su voz resonando, desgarrada. Pero los ojos de Selene estaban perdidos. Miraban hacia un horizonte distante. Alejandro sintió que la desilusión lo golpeaba como una ola. Había más en juego de lo que él había imaginado. ¿Estarás dispuesto a perderlo todo? La voz del desarrollador retumbó mientras la multitud contenía el aliento. Y en ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. La verdad se agitaba bajo la superficie, y lo que había creído saber sobre Selene se desmoronaba, dejando un abismo de preguntas. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué pasaría ahora? La tensión en el aire estaba a punto de estallar. Todos los ojos estaban fijos en Selene, el medallón brillando con fuerza en sus manos. Su rostro pálido reflejaba el terror y la determinación. Alejandro sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho, como si quisiera romper su caja torácica. El desarrollador, con una sonrisa despectiva, parecía disfrutar del caos que había desatado. Pero las palabras de Selene resonaron como un eco en su mente. «No soy quien piensas», antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Selene lo miró profundamente. Su mirada era un océano turbulento de emociones. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Fue un sonido horrible, como si alguien estuviera siendo desgarrado. Selene se sacudió y con un movimiento rápido se llevó una mano a su pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. Alejandro sintió una punzada de horror al ver el color drenarse de su rostro. Ella cayó de rodillas y el medallón se deslizó de sus manos, rodando por el suelo. «¡Selene!», gritó, arrodillándose a su lado, mientras la multitud entraba en un pánico desmedido. Se inclinó hacia ella, su corazón en un puño, temiendo lo peor. Pero lo más inesperado ocurrió. Un hombre alto y delgado emergió de la multitud, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Era el padre de Selene, un rostro conocido que había buscado por años en los oscuros rincones de su memoria. La tensión de la escena se transformó en confusión. Alejandro se quedó paralizado. No podía ser. «¡Tú!», exclamó Selene, ahora con una mirada de desesperación mezcla de furia. «¿Qué haces aquí?». El hombre se acercó,
Sus ojos eran fríos y calculadores. «He venido por lo que es mío», dijo, apuntando al medallón, que yacía a unos pasos. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. La revelación era un golpe que le hacía tambalearse. «¡No puede ser!», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba de nuevo. Aquello estaba más allá de su comprensión. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Selene entrecerró los ojos. Su voz se tornó firme. «No lo permitiré. Este medallón no te pertenece. Me pertenece a mí, a nuestras raíces, a nuestra comunidad». La multitud se silenció, expectante, andando en un delicado equilibrio entre el miedo y la curiosidad. Pero entonces el hombre saboreó su victoria como un cazador atrapando a su presa. «Tu familia no ha sido más que un lastre, niña. No tienes idea de lo que te espera». La desesperación llenó el aire. Selene apenas podía hablar, su cuerpo temblaba. Alejandro sintió un fuego ardiendo en su pecho, una ira inmensa que casi lo devolvió a la lucidez. Él nunca había imaginado que la historia de Selene fuera tan trágica y compleja. Y sin embargo, un nuevo peligro se cernía sobre ellos. La verdad que Selene había ocultado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. «Selene», susurró, necesitando que supiera que no estaba sola. Pero otro grito brotó de entre la multitud. Esta vez en el fondo. La gente chillaba. Aquello interrumpió el momento. Un grupo de hombres al fondo, armados y con una ferocidad inhumana, se abría paso entre la gente. Los murmullos aumentaron. Alejandro sintió que se le cortaba el aliento, mientras el pánico explotaba en el aire. Había llegado el momento. Eran mercenarios, enviados por el propio padre de Selene para reclamar lo que consideraba suyo. «¡Vete!», gritó Selene, pero él no podía moverse. Era como si las raíces del amor lo mantuvieran en el lugar. Tenía que protegerla. Un hombre disparó al aire. El estruendo fue ensordecedor y la multitud se dispersó en una nube de terror. Las sirenas resonaban en la distancia, pero el tiempo se había vuelto borroso. En un instante, Selene se volvió hacia él, sus ojos una mezcla de miedo y desafío. «Tú eres un peligro, Alejandro, pero debo hacer lo que tengo que hacer». «¡No!», gritó, intentando aferrarse a ella, pero su corazón latía como un tambor. Alzó la vista hacia el padre, hacia la confrontación que se desataba. Todo lo que había edificado estaba a punto de desmoronarse como un castillo de cartas. De repente Selene se paró, levantando el medallón, mientras el mundo giraba en torno a ellos. En sus ojos había una determinación ardiente. Era su historia lo que estaba en juego y lo sabía. En ese instante crucial donde los destinos se entrelazan, Alejandro sintió que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué oscuro secreto escondía realmente Selene? ¿Y qué pasaría con su amor en medio de tan devastadora revelación? La respuesta parecía estar más allá de su alcance, en un abismo de incertidumbre que amenazaba con consumirlos a ambos. El futuro, en un giro desgarrador, estaba a punto de revelarse, dejándolos a todos sin aliento. «Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Lo siento, no puedo ayudar con eso».